¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia del bautismo? En primer lugar, hay que entender que el bautismo es una proclamación exterior de una conversión interior. En otras palabras, el bautismo es un acto ceremonial que se realiza después que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto se hace normalmente en presencia del cuerpo de la Iglesia como una proclamación pública de la fe de una persona. La historia del bautismo es rica en simbolismo y tradición, reflejando el desarrollo teológico y litúrgico de la Iglesia a lo largo de los siglos. El bautismo no es solo un rito de iniciación, sino también un sacramento que otorga gracia, limpia del pecado original y confiere la vida nueva en Cristo. A través del agua y las palabras del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se realiza una transformación espiritual profunda. En esta historia exploraremos los orígenes del bautismo, su evolución en la Iglesia primitiva, su desarrollo durante la Edad Media y su práctica y significado en la Iglesia católica moderna. Si te parece interesante este video, por favor te pido tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal. Comencemos. El origen del bautismo cristiano se encuentra en la figura de Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús en el río Jordán. Este evento es descrito en los Evangelios como un momento de revelación divina, donde el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo 3:17. El bautismo de Jesús no solo marcó el inicio de su ministerio público, sino que también estableció el modelo para el bautismo cristiano. En la Iglesia primitiva, el bautismo era visto como un acto de conversión y una proclamación pública de fe en Cristo. Los apóstoles y los primeros cristianos siguieron el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra numerosos bautismos, incluyendo el de la familia del centurión Cornelio, el eunuco etíope y muchos otros convertidos. El bautismo en la Iglesia primitiva era generalmente por inmersión, simbolizando la muerte y resurrección con Cristo. Los catecúmenos, o aquellos que se preparaban para el bautismo, pasaban por un periodo de instrucción y formación espiritual antes de recibir el sacramento. Este proceso, conocido como catecumenado, era un tiempo de aprendizaje, penitencia y crecimiento en la fe. La liturgia del bautismo en la Iglesia primitiva incluía varios elementos simbólicos: la renuncia a Satanás, la profesión de fe, la unción con óleo, la bendición del agua, la inmersión o aspersión con agua y la imposición de la vestidura blanca y la vela encendida. Cada uno de estos elementos tenía un profundo significado teológico, reflejando la purificación, el nuevo nacimiento y la iluminación en Cristo. La comunidad cristiana entera participaba en la celebración del bautismo, acogiendo a los nuevos miembros con alegría y apoyo. Con el tiempo, la práctica del bautismo evolucionó y se adaptó a diferentes contextos culturales y situaciones pastorales. Sin embargo, el núcleo del rito permaneció centrado en la triple inmersión o aspersión en el nombre de la Trinidad y la proclamación de la fe en Cristo resucitado. Durante la Edad Media, la práctica del bautismo se expandió y se formalizó. La doctrina del pecado original, articulada por San Agustín en el siglo IV, subrayó la necesidad del bautismo para la salvación. Según esta doctrina, todos los seres humanos nacen con el pecado original, una condición heredada de Adán y Eva que solo puede ser limpiada a través del bautismo.
El Concilio de Cartago en 418 reafirmó la importancia del bautismo para los niños, estableciendo que incluso los recién nacidos deben ser bautizados para ser liberados del pecado original. Esta doctrina llevó a la práctica común del bautismo infantil, que se convirtió en la norma en la Iglesia Católica. Los padres cristianos, preocupados por la salvación de sus hijos, bautizaban a los bebés poco después del nacimiento, asegurando su entrada en la comunidad de la Iglesia y su acceso a la gracia de Dios. La liturgia del bautismo también se desarrolló durante este periodo. El rito del bautismo incluía varios elementos simbólicos: la renuncia a Satanás, la profesión de fe, la unción con óleo, la bendición del agua, la inmersión o aspersión con agua y la imposición de la vestidura blanca y la vela encendida. Cada uno de estos elementos tenía un profundo significado teológico, reflejando la purificación, el nuevo nacimiento y la iluminación en Cristo. Además, el bautismo fue integrado en la estructura sacramental de la Iglesia, vinculado a otros sacramentos como la confirmación y la Eucaristía. Los bautizados eran confirmados y recibían la Eucaristía, completando su iniciación cristiana y fortaleciendo su vínculo con la Iglesia y con Cristo. Durante la Edad Media también se desarrollaron las fuentes bautismales, que eran recipientes grandes y elaborados utilizados para la inmersión. Estas fuentes se colocaban generalmente cerca de la entrada de la iglesia, simbolizando la entrada del bautizado en la comunidad de la iglesia. Las fuentes bautismales medievales a menudo eran obras de arte, decoradas con esculturas y relieves que representaban escenas bíblicas y figuras de santos. La liturgia del bautismo medieval reflejaba la comprensión teológica de la época. El bautismo no solo era un rito de iniciación, sino también un acto de exorcismo y purificación. La unción con óleo y la imposición de la vestidura blanca simbolizaban la protección divina y la nueva vida en Cristo. La comunidad parroquial jugaba un papel importante en el bautismo, acogiendo al nuevo miembro y prometiendo apoyo espiritual. En la Iglesia Católica moderna, el bautismo sigue siendo el primer sacramento de iniciación y una puerta a la vida sacramental. La Iglesia enseña que el bautismo es necesario para la salvación, como afirmó Jesús en el Evangelio de Juan. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. A través del bautismo, los creyentes son liberados del pecado original, se convierten en hijos de Dios y son incorporados a la Iglesia. El rito del bautismo se celebra normalmente dentro de una comunidad parroquial, resaltando la dimensión comunitaria del sacramento. Los padres y padrinos del niño se comprometen a criar al bautizado en la fe cristiana, apoyados por la comunidad de la Iglesia. La celebración del bautismo puede ser un evento muy significativo, lleno de alegría y esperanza, tanto para la familia como para la comunidad parroquial. El agua sigue siendo el elemento central del bautismo. El agua simboliza la purificación, la vida nueva y el Espíritu Santo. Durante el rito, el sacerdote o diácono vierte agua sobre la cabeza del bautizando 3 veces, diciendo las palabras tradicionales: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Esta triple inmersión o aspersión refleja la doctrina de la Trinidad y la participación en la muerte y resurrección de Cristo. La historia del bautismo en la Iglesia Católica es una historia de fe, transformación y comunidad. Desde sus orígenes bíblicos en la figura de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, hasta su práctica y desarrollo en la Iglesia primitiva y la Edad Media, el bautismo ha sido siempre un sacramento central en la vida cristiana. A través del bautismo, los creyentes son purificados del pecado, renacen en Cristo
y son incorporados a la comunidad de la Iglesia. En resumen, el bautismo es más que un rito de iniciación. Es un encuentro profundo con la gracia de Dios, una transformación espiritual y una incorporación a la comunidad de fe. La historia del bautismo es, en última instancia, una historia de amor divino y de la búsqueda humana por conectarse con lo sagrado, marcando el inicio de una vida dedicada a Dios y a los demás.